estaba tan cansada que ya no sabía si el temblor en sus manos venía de la bandeja pesada o del miedo al mañana. El ruido de los cubiertos, el vaivén de las risas, la música de fondo intentando disimular la prisa, todo parecía demasiado distante para alguien que apenas conseguía respirar. Aquella noche, entre una mesa y otra, repetía mentalmente la misma frase como si fuera una súplica: necesito un marido para mañana. Nadie allí lo sabía, nadie tenía idea del abismo que se abría frente a ella. Para los clientes, no era más que otra mesera educada, siempre con una sonrisa lista. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Y lo más aterrador era que, en pocas horas, su vida sería definida por una firma, un apellido, y el valor de un completo desconocido que aún ni siquiera sabía que sería llamado a levantarse. Su nombre era Elena. Tenía 28 años y una mirada que parecía más vieja de lo que su documento marcaba. Era de esas personas que aprendieron muy pronto a sobrevivir solas. Creció viendo a su madre encadenar 3 trabajos al mismo tiempo, a su padre desaparecer entre deudas y promesas, y su casa convertirse en una estación de paso para gente demasiado cansada como para seguir soñando. Cuando su madre enfermó, Elena dejó el curso técnico, dejó los planes de tener un pequeño café, dejó incluso la idea de tener tiempo para sí misma. Se convirtió en mesera en un restaurante de barrio que fingía ser elegante para cobrar caro por platos diminutos. Y allí se quedó. 5 años. 7 días a la semana. Turnos dobles en temporada alta. Sonrisas forzadas para gente que la llamaba jovencita sin jamás saber su nombre. Aquella noche, sin embargo, no era solo otro día. Aquella noche, Elena tenía un plazo: 24 horas. 24 horas para conseguir un marido. No un novio, no un casi algo, no un candidato. Un marido. Nombre, documento, firma, presencia física en el registro civil. Era absurdo, ridículo, casi cómico si no fuera trágico. Y el motivo de aquel plazo tan corto tenía nombre y apellido: Doña Ruth. La dueña del edificio donde Elena vivía, una viuda rígida, obsesionada con las reglas, la moral y las apariencias. Elena llevaba 4 años en el pequeño apartamento del 3er piso, un lugar que parecía improvisado entre el techo y el cielo, pero que ella llamaba hogar. Cuando la madre de Elena murió, dejó solo una cosa de valor: el contrato de alquiler congelado y protegido por una cláusula antigua, de la época en que los padres de Elena todavía estaban casados. Un contrato que decía que, en caso de fallecimiento del arrendatario, el inmueble podía permanecer con la familia directa por 10 años más. Siempre que siguiera siendo una familia constituida por una pareja casada o por una familia nuclear estable. Un documento que nunca había sido problema. Hasta ahora. A Doña Ruth no le gustaban los cambios. Pero le gustaba aún menos la idea de tener en el edificio a una muchacha sola, sin marido, sin padre, sin nada, como ella misma decía. Cuando Elena perdió a su madre, la dueña del edificio lo toleró. Dijo que era cosa de Dios, que nadie podía luchar contra el destino. Pero el tiempo pasó, y lo que antes era tolerancia se volvió incomodidad, luego crítica, luego amenaza. Llegó al punto en que, una tarde lluviosa, Elena fue llamada a la portería como una niña enviada a la dirección de la escuela. Se sentó frente a aquella mujer de peinado impecable, que hablaba como si estuviera anunciando un edicto público. «Eres una buena chica, Elena», empezó Doña Ruth, jugueteando con la hoja de papel que tenía delante. «Pero este contrato fue hecho para familias. No para una muchacha sola». Elena apretó las manos sobre el regazo. «Lo entiendo, Doña Ruth. Pero trabajo mucho, pago puntualmente. No hago ruido, no recibo visitas. Puede preguntarle a los vecinos». Lo sé», la interrumpió la señora, con un suspiro ensayado. «Pero no soy yo, es la ley. El contrato vence mañana. Y, para renovarlo, la cláusula es clara: tiene que ser una pareja, ¿tienes marido?». La pregunta le sonó como una bofetada. «No», respondió Elena, sintiendo un calor subirle al rostro. «No tengo». «¿Piensas tenerlo?», insistió la vieja, como si le preguntara si pensaba comprarse un coche nuevo. Elena tragó en seco. «Algún día, espero que sí».
Algún día no es mañana, replicó doña Ruth, inclinándose hacia adelante. Tienes hasta mañana, al final de la jornada, para traer a tu esposo a mi oficina y firmar la renovación. De lo contrario, daremos por terminado el contrato. En 15 días tendrás que dejar el departamento. Elena creyó haber entendido mal. Parpadeó, frunció el ceño, se rió con nerviosismo. Pero doña Ruth no estaba bromeando. Hablaba en serio. Le mostró el contrato, señaló la cláusula, explicó que, si no había familia constituida, el inmueble podía readecuarse y alquilarse por un precio mucho más alto. No se trataba de ley. Se trataba de dinero. Y de control. Esa noche, de vuelta al restaurante, Elena trabajó como si estuviera dentro de una pesadilla. Cada pedido que anotaba parecía parte de una cuenta regresiva. Cada plato que servía sonaba como un recordatorio: tienes hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. El gerente gritaba su nombre, los clientes levantaban el dedo pidiendo la cuenta, una pareja discutía en la mesa 6, un grupo de amigos reía fuerte en la mesa 8. Y ella ahí, con el corazón apretado, intentando no llorar, intentando que no le temblaran las manos. Fue entonces cuando, en la mesa del rincón, el niño dejó caer el vaso de jugo. El sonido del vidrio golpeando el suelo resonó por todo el salón, y el jugo de naranja salpicó por todas partes, manchando el piso, el mantel, un poco el pantalón del hombre que estaba con él. El niño abrió los ojos como platos, la boca formó un perdón silencioso. Elena corrió hacia la mesa con un paño en la mano y una sonrisa automática en los labios. Está bien, no pasa nada, dijo, agachándose para recoger los pedazos con cuidado. El niño tendría unos 6 años, el pelo castaño despeinado y los ojos grandes, que parecían observar el mundo con una mezcla de curiosidad y miedo. Miraba a Elena como si esperara un regaño. Pero quien habló fue el hombre a su lado. «Gabriel, ¿estás bien?» El tono era firme, pero suave. «Sí, papá», murmuró el niño, con el labio inferior tembloroso. Yo no quería». El hombre colocó la mano en el hombro de su hijo. «Hey, los accidentes pasan. Limpiamos, pedimos otro jugo y listo. Nadie se muere por un vaso de vidrio». Elena alzó la mirada y, por primera vez, reparó bien en él. Era un padre soltero, se notaba. No había nadie más en la mesa. El hombre llevaba una camisa sencilla, de un azul un poco desteñido, pero limpísima y bien planchada. El rostro mostraba rastros de cansancio, pero no había amargura allí. Solo el tipo de agotamiento de quien carga el mundo sobre la espalda porque no tiene otra opción. Le sonrió levemente, una sonrisa entre avergonzada y agradecida. «Perdón por el trastorno», dijo. «Él se pone nervioso en lugares llenos». «No hay problema», respondió Elena, apartando los trozos con cuidado. «Lo arreglamos. Ahora mismo traigo otro jugo para Gabriel, ¿te parece?» Los ojos del niño brillaron al escuchar su propio nombre. «¿Sabes cómo me llamo?» «Claro», sonrió ella, esta vez con sinceridad. «Porque tu papá te llamó así. Y Gabriel es un nombre bonito. Nombre de ángel». El niño se sonrojó y escondió medio rostro detrás del menú. El padre soltó una risita corta, la primera risa de verdad de la noche. «Gracias por no regañarlo», dijo, rascándose la nuca. «Hay gente que hace ver que un niño es un problema». «Un niño no es un problema, es una persona», respondió Elena, casi sin pensar. «Una persona pequeña, pero persona». Terminó de limpiar, llevó los vidrios a la cocina y, por un instante, apoyó las manos en el fregadero, cerrando los ojos. Sintió el olor a fritura, escuchó el grito del chef, pero lo que resonaba dentro de ella era otra frase: «Tienes hasta mañana para traer a tu esposo». El absurdo de aquella exigencia se mezclaba con la escena del padre paciente, con la mano en el hombro del hijo. Era extraño cómo la vida ponía personas frente a nosotros justamente cuando estábamos más perdidos. Cuando regresó con el nuevo jugo, encontró a Gabriel dibujando con un lápiz de color improvisado sobre la servilleta. El padre observaba, con la barbilla apoyada en la mano, como si ese fuera el espectáculo más importante del mundo.
Mira, papá, somos nosotros, decía el niño, mostrando los garabatos. Tú y yo en el parque. Te quedó genial, campeón, respondió el padre. Pero creo que me dibujaste más flaco, ¿eh? Gabriel rió, y Elena no pudo evitar sonreír también. Durante algunos segundos, el peso en su espalda pareció más leve. Pero la sensación duró poco. El reloj en la pared marcaba el tiempo como una sentencia. Más tarde, en su descanso, Elena se apoyó en la puerta trasera del restaurante, respirando el aire fresco de la noche. Sacó el celular y abrió la conversación con la única amiga a la que se atrevía a contarle todo, Janaína, compañera de trabajo que había dejado el restaurante meses atrás para trabajar en un café más pequeño, pero más humano. Escribió, borró, escribió de nuevo, hasta que por fin envió. Hannah, dime que conoces a alguien lo suficientemente loco como para casarse conmigo mañana solo en el papel. No tardaron en aparecer los puntos suspensivos. ¿Cómo así, mujer, te bebiste la salsa picante? Elena cerró los ojos, sintiendo que se le escapaba una lágrima. Entonces lo contó. Escribió sobre doña Ruth, el contrato, el plazo, el miedo a que la echaran, la falta de parientes, la muerte de su madre, la sensación de fracaso. Cuando terminó, la mano le temblaba. Eso es chantaje, respondió Hannah. Ella no puede hacer eso, No es así. Ella es la que tiene la llave del agujero donde vivo, contestó Elena. No tengo abogado, no tengo a nadie. Si ella dice que se acabó, se acabó. Me tienes a mí, vino la respuesta. Y vamos a arreglar esto. De verdad. Aunque tengamos que encontrar a un loco en una app de citas. Elena rió sola, una risa pequeña, casi un sollozo. Un loco en 24 horas. Matrimonio en modo urgente. Hay gente que se casa por menos, respondió Hannah, con un emoji de shock. Espérame despierta después del turno. Paso por tu edificio y hablamos mejor. Elena guardó el celular en el bolsillo, con una mezcla de alivio y pánico. La palabra matrimonio nunca le había sonado tan pesada. Siempre se imaginó casándose por amor, con un vestido sencillo y música suave, mirando a los ojos a alguien que conociera sus cicatrices. No con un extraño, en una sala fría de un registro civil, para demostrarle a una señora amarga que era suficientemente familia como para seguir teniendo un techo. Cuando volvió al salón, se dio cuenta de que la mesa de Gabriel y su padre seguía allí. El niño ahora apoyaba la cabeza en el brazo, mirando a la gente alrededor como si en su mente pasara una película propia. El padre parecía distante, pensativo, mirando por la ventana la llovizna que empezaba a caer. Elena se acercó con la cuenta en la mano, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre levantó la mirada hacia ella, y había algo distinto en sus ojos. Un brillo de preocupación, quizá. O una curiosidad silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó, tomando la cartera. Con todo respeto, pareces triste. Elena tragó en seco. No estaba acostumbrada a que la notaran. Solo estoy cansada, respondió con la frase ensayada de siempre. Turno largo. El cansancio lo conocemos bien, ¿verdad, Gabriel?, bromeó él, intentando aligerar el ambiente. No sé lo que es dormir 8 horas seguidas desde que nació este muchacho. Gabriel esbozó una sonrisa, pero enseguida volvió a sus dibujos. El padre puso la tarjeta sobre la bandeja que Elena sostenía y, por un instante, sus dedos se tocaron. Elena retiró la mano demasiado rápido y el movimiento casi hizo resbalar la bandeja. Él se dio cuenta y frunció el ceño. Perdón, no quise asustarte. Ella negó con la cabeza. No fuiste tú. Es solo, muchas cosas en la cabeza. Pero gracias por preguntar. Normalmente nadie pregunta si la mesera está bien. El mundo se acostumbró a pensar que quien sirve no siente, respondió él, con un suspiro. Pero siente. A veces, más que quienes están sentados. Esas palabras se quedaron reverberando dentro de ella. Quien sirve, siente. Parecía algo que su madre habría dicho. Elena respiró hondo, tomó el datáfono, finalizó el pago.
Antes de que se retirara, sin embargo, el hombre extendió la mano. Me llamo Lucas, se presentó. Y él es Gabriel. Elena estrechó su mano, sintiendo el calor firme de aquel gesto simple. Soy Elena. Ha sido un placer atenderlos. Lucas sonrió leve. El placer fue nuestro. Hacía mucho que no veía a mi hijo relajarse en un lugar lleno de gente. Gracias por tratarlo como un niño y no como un estorbo. La mirada de ella se suavizó. Me recuerda a alguien que conocí cuando era niña. También le daban miedo los lugares llenos. La diferencia es que él no tenía un padre que le sostuviera la mano. Los ojos de Lucas se nublaron un segundo. A veces creo que no lo estoy haciendo bien. Pero, lo intento. Si él se siente seguro a tu lado, lo estás haciendo bien, respondió Elena, sin darse cuenta de que acababa de plantar una semilla de esperanza en aquel corazón cansado. Lucas sostuvo su mirada un momento, como si quisiera decir algo más, pero desistió. Tomó la mano de su hijo, se levantó con él y ambos salieron bajo la llovizna, compartiendo un paraguas demasiado pequeño. Elena los observó por la ventana. Vio al niño saltar en los charcos, al padre fingir regañarlo y luego reírse con él. Por un momento, sintió una punzada de envidia, no por el dinero, no por el estilo de vida, sino por ese vínculo. Esa sensación de somos un equipo contra el mundo que ella nunca había tenido. La noche terminó despacio, pero la mente de Elena siguió acelerada. Al llegar a casa, el silencio del apartamento le pareció más pesado que nunca. Las paredes estrechas, la estufa antigua, la mesa con dos sillas, una para ella, otra que aún guardaba el lugar de su madre. Todo allí parecía suspendido de un hilo que podía cortarse con una firma. Calentó un poco de sopa, comió de pie, mirando por la ventana el patio interno del edificio. Pensó en llamar a Hannah, pero ya era tarde. En cambio, abrió el cajón donde guardaba los documentos. Sacó su partida de nacimiento, el contrato de alquiler, la copia del documento de su madre. Leyó una y otra vez las líneas legales que parecían hablar un idioma propio. Familia constituida por la pareja. Núcleo familiar estable. Derecho de permanencia vinculado al Estado civil. De repente, toda su vida le pareció una redacción corregida con bolígrafo rojo, subrayando donde le faltaba estructura. Ella era solo, Elena, soltera. Y, para el mundo de Doña Ruth, eso no era suficiente. Cuando por fin se acostó, el sueño tardó en llegar. Se quedó mirando el techo, las sombras proyectadas por la luz de la calle, y pensó en todas las mujeres que conocía que se habían casado por miedo, miedo a quedarse solas, miedo a la pobreza, miedo al juicio ajeno. Ella siempre prometió que no haría eso. Que, si algún día se casaba, sería por amor. No por contrato. Pero ahora tenía hasta mañana. A la mañana siguiente, al mundo no parecía importarle el drama particular de Elena. El autobús seguía lleno, los conductores seguían tocando bocina, la radio del colectivo sonaba con las mismas canciones de siempre. La ciudad seguía, indiferente. Elena bajó 2 paradas antes del restaurante y caminó el resto del camino, tratando de ordenar sus pensamientos. Hannah había respondido al mensaje, citándola para un café rápido antes del turno. Se encontraron en una panadería estrecha, con olor a pan recién hecho y café fuerte. Hannah llegó jadeando, con el cabello recogido a las apuradas y una expresión entre preocupación y decisión. Cuéntame todo mirándome a los ojos, pidió, sujetando las manos de Elena sobre la mesa. Elena contó. Habló del plazo, del contrato, del miedo a regresar a compartir cuarto con desconocidas en pensiones baratas. Contó que, después de conocer lo que era un hogar, era casi imposible volver a vivir con la maleta preparada junto a la puerta. Hannah, no sé qué hacer, confesó, con la voz temblorosa. No quiero casarme con alguien a quien no amo. Pero tampoco puedo quedarme sin techo. Siento que cualquier decisión que tome va a romperme en dos. Hannah respiró hondo. Te voy a decir algo que quizá duela escuchar, pero, a veces, en la vida, necesitamos tomar decisiones provisionales para no perder del todo el suelo. Casarse en el papel no tiene por qué ser para siempre. Puedes anularlo después,
Puedes, no sé, resolverlo legalmente. Pero que te echen ahora, Elena, eso sí que podría destruirte. No tienes ahorros, no tienes familia, necesitas tiempo. Y un techo te da tiempo. Elena miró a su amiga, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me estás diciendo que de verdad debería casarme con alguien solo para firmar un contrato? Te estoy diciendo que deberías protegerte, respondió Hannah, con cuidado. Y, si para eso necesitas un aliado, quizá no sea el fin del mundo. El problema es, ¿quién? Las dos se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el ruido de las tazas acumuladas en el mostrador. Hasta que Hannah rompió el silencio. No me hablaste de ningún ex, ningún amor, nada, no hay nadie que pudiera. Elena rió sin humor. Mi historial amoroso cabe en una servilleta de bar. Y todavía sobra espacio. Nunca tuve tiempo para eso, Hannah. Siempre estaba trabajando, cuidando de mi madre. Y ahora necesito un marido para mañana. Es un poco tarde para descargar una app de citas, ¿no? Entonces, la imagen de él apareció como un relámpago, el padre con su hijo en el restaurante, apoyando la mano en el hombro del niño tras el vaso roto. La forma en que la había mirado, como había notado su tristeza. La frase, quien sirve, siente. Ayer hubo un padre en el restaurante, dijo Elena, despacio. Padre soltero, creo. Estaba solo con su hijo. Parecía un buen hombre. Cuidaba al niño con ternura, sin gritos. Habló conmigo como si yo fuera una persona. Hannah arqueó las cejas, interesada. ¿Y se intercambiaron contacto? Claro que no, respondió Elena, casi ofendida. Solo era un cliente. Pagó, dio las gracias y se fue. ¿Pero va a menudo? No lo sé. Era la primera vez que lo veía. Hannah apoyó la barbilla en la mano. Elena, escúchame. Un hombre que sale a cenar solo con su hijo, que no grita cuando se rompe un vaso, que trata a la mesera con respeto, no es tan común ahí afuera. Tú te fijaste en él. Él se fijó en ti. A veces, la vida manda pistas y nosotros fingimos que son coincidencias. Elena negó con la cabeza. Estás delirando. Ni siquiera sé cómo se llama. Creo que... Lucas. Se presentó como Lucas, ¿y qué? ¿Y qué, si aparece hoy, no puedes dejar que se vaya sin hablar, decretó Hannah. Sé que suena una locura. Pero, ¿qué otra opción tienes, quedarte esperando a que un milagro caiga del cielo mientras doña Ruth imprime la orden de desalojo? La palabra milagro flotó entre ellas. La madre de Elena siempre decía que Dios actúa en el último segundo. Elena, aunque estuviera peleada con su fe desde hacía tiempo, aún guardaba un respeto por esa idea. A veces, un milagro parecía solo una coincidencia mal explicada. Respiró hondo. Si aparece, ¿qué le digo? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres casarte conmigo mañana? Hannah sonrió con ternura. No así. Primero hablas. ¿Entiendes quién es, cuál es su historia? No puedes unirte legalmente a un completo desconocido, por más desesperada que estés. Pero si, en la conversación, sientes que es una persona íntegra, entonces le explicas tu situación. Sin maquillaje. Sin dramatizar de más. La verdad, desnuda. Elena se pasó la mano por el rostro. ¿Quién aceptaría algo así? Es matrimonio, Hannah. No es pedirle a alguien que te sujete el bolso mientras vas al baño. Alguien que también te necesite a ti, respondió su amiga, con firmeza. No sabes lo que él carga en sus espaldas. Esas palabras siguieron resonando en la mente de Elena mientras caminaba hacia el restaurante. Cuando empezó el turno, cada vez que se abría la puerta, el corazón se le aceleraba. Pero Lucas no aparecía. La mesa del rincón, donde se había sentado la noche anterior, estaba vacía. El mundo parecía empeñado en recordarle que la vida no seguía los guiones que ella diseñaba en su cabeza. Hasta que, ya entrada la noche, poco después de las 9, con el reloj marcando un tiempo que ella quería estirar con las manos, la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Elena levantó la mirada por reflejo,
el gesto mecánico de quien verifica si es un cliente de siempre, un inspector, un proveedor. Y lo vio. Era él. Lucas entró con pasos vacilantes, Gabriel de la mano. Esta vez, el niño llevaba un cochecito de juguete que arrastraba por el suelo con cuidado de no molestar. Los dos estaban un poco mojados por la llovizna. Lucas recorrió el salón con la mirada y, al encontrarse con los ojos de Elena, sonrió. Una sonrisa que parecía decir, ¿sigues aquí? Yo también. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Mesa para dos?, preguntó, tratando de mantener un tono neutro, como si el corazón no se le hubiera subido a la garganta. Si puede ser en el mismo rincón de ayer, te lo agradecemos, respondió Lucas. Mi copiloto aquí ya decretó que es la mesa de la suerte, punto. Gabriela sintió seriamente, como si hubiera firmado un contrato con el universo. Ella los condujo a la misma mesa. Dejó los menús, anotó la bebida, fingió naturalidad. Pero por dentro se libraba una batalla feroz. Era como si dos versiones suyas discutieran en su mente, la Elena orgullosa, que decía que jamás pediría algo así a alguien, y la Elena desesperada, que veía en aquella coincidencia algo más que azar. Durante casi media hora, los atendió como a cualquier otro cliente. Llevó jugo para Gabriel, un plato de pasta compartido entre los dos, pan de ajo de cortesía. Observaba a lo lejos la manera en que Lucas explicaba matemáticas usando los cubiertos, transformando la cuenta del restaurante en una clase de división. Si este pan de ajo cuesta 10 y lo dividimos entre 2, ¿cuánto paga cada uno? Gabriel reía, se equivocaba, acertaba, golpeaba la mesa con la mano cuando por fin entendía. Es buen padre, pensó Elena, sintiendo un apretón en el pecho, y yo voy a arrastrar a este hombre a mi caos. En la tercera vez que se acercó a la mesa, el salón estaba más tranquilo. El ruido había disminuido, algunos clientes ya se habían marchado. Elena dejó el postre frente a ellos, un trozo de flan dividido por la mitad, con una cereza en medio, y respiró hondo. «¿Puedo preguntar algo?», dijo, antes de que Lucas pudiera agradecerle el postre. «Claro», respondió él, curioso. «¿Por qué han vuelto hoy?», soltó de pronto Elena. «Es que, no es un lugar barato. Y han venido 2 días seguidos». Lucas pareció sorprendido, luego algo avergonzado. Se pasó la mano por la nuca, buscando las palabras. «Es un poco tonto de explicar», empezó. «Pero ayer, cuando vinimos, fue un día difícil. Recibí una noticia complicada en el trabajo y Gabriel tuvo una crisis de ansiedad en la escuela. Pensé que salir a comer algo juntos, solo nosotros dos, le ayudaría a calmarse. Y funcionó. Hoy, cuando le pregunté qué quería hacer, me dijo, papá, vamos a ese lugar donde la señorita me sonrió cuando tiré el jugo. Allí tengo menos miedo, punto». Elena sintió que los ojos se le humedecían. Entonces, la señorita, soy yo, intentó bromear. Sí, confirmó Gabriel, con la boca llena de flan. Aquí nos volvemos familia por 1 hora. La frase golpeó a Elena como un trueno silencioso, aquí nos volvemos familia por 1 hora. Era exactamente lo que ella no tenía, lo que al día siguiente le exigirían, una familia. Lucas notó el impacto que aquellas palabras tuvieron en ella. Frunció el ceño, inclinándose un poco hacia adelante. Elena, eso era lo que quería decirte ayer. Estabas triste. Hoy pareces aún más. Si no quieres hablar, está bien. Pero si quieres, aquí estoy. Ella titubeó, ¿qué era él para ella? Un cliente. Un conocido de 2 noches. Un padre que intentaba sobrevivir, como ella. Pero, a veces, la vida nos acorrala tanto que la única salida es confiar en alguien que casi no conocemos. Porque tal vez sea precisamente esa mirada desde afuera la que nos ayude a ver un poco de esperanza donde solo vemos pared. Si te lo cuento, vas a pensar que me volví loca, advirtió. Tengo un hijo que decidió que su lugar seguro es un restaurante ruidoso, respondió Lucas. Creo que ya pasé la etapa de juzgar lo que es locura o no. Elena respiró hondo y empezó a contar. No todo de golpe, sino por oleadas.
Habló de su madre, del contrato, de doña Ruth con su cabello impecable y corazón frío, del plazo hasta mañana, de la exigencia absurda de un marido en 24 horas. Lucas escuchó en silencio. A veces, ella pensó que la interrumpiría, que haría una pregunta, que diría que aquello era ilegal, absurdo. Pero él solo escuchaba, con los ojos atentos y serios, como si cada palabra suya fuera una copa de cristal a punto de estrellarse contra el piso. Cuando terminó, se dio cuenta de que tenía las manos temblando. Gabriel se había quedado dormido, recostado en el banco junto a su padre, con la cabeza apoyada en la pared. Lucas puso la mano en el hombro del niño, protegiéndolo por instinto, y luego volvió la mirada hacia Elena. Entonces, si no encuentras un marido hasta mañana, pierdes el departamento, resumió, despacio. No es solo el departamento, corrigió ella. Pierdo la única cosa que todavía siento como mía en el mundo. El único lugar donde cada rincón tiene una historia. La sábana que escogió mi madre, la taza rajada que nos disputábamos en el desayuno, el gancho donde cuelgo el delantal. Puede sonar exagerado, lo sé, pero estoy tan cansada de perderlo todo. Lucas tardó unos segundos en responder. Cuando por fin habló, su voz era baja pero firme. No es exageración, dijo. Pensamos que una casa es solo paredes y techo. Pero cuando pasas por demasiadas cosas, descubres que una puerta con llave es, en realidad, la línea entre el colapso y la supervivencia. Elena sintió, dejando que una lágrima corriera. No tengo a nadie, Lucas. Ni parientes, ni ex, ni amigo cercano que pudiera hacerme ese favor. Sé que el matrimonio no debería ser un favor. Pero no estoy en una situación normal. Él miró el vaso a su lado, girándolo entre los dedos. Parecía librar una lucha interna. Cuando volvió a mirarla, había algo decidido en sus ojos. ¿Sabes por qué estaba tan pensativo ayer, cuando me viste por primera vez?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Recibí una citación de la madre de Gabriel, respondió. Desapareció cuando él tenía 2 años. Dijo que no estaba lista para ser madre, que tenía otros planes. He criado a este niño prácticamente solo desde entonces. Solo que ahora, de la nada, decidió que quiere la custodia compartida. Y su abogado está usando todo lo posible en mi contra. Dice que no tengo estabilidad, que soy un padre sobrecargado, que mi entorno no es estructuralmente adecuado, porque no tengo una familia tradicional. Quieren demostrar que un padre soltero es una anomalía. Que soy un error. Elena sintió un puñetazo en el pecho. Pero eres un gran padre. Lo vi, ¿por qué alguien no lo vería? Porque no nos conoce, respondió Lucas, con amargura. Solo ve lo que está en el papel. Y en el papel, soy un tipo que trabaja demasiado, que cambió de trabajo 2 veces en 3 años, que vive en un departamento pequeño, que no tiene esposa, ni red de apoyo. Quieren construir la narrativa de que Gabriel estaría, mejor, con la madre que lo abandonó, pero que ahora tiene marido, una casa más grande, fotos de familia en Instagram. Soltó una risa triste. El abogado de ella me dijo, en mi cara, que al juez le gusta ver estructura familiar. Pareja casada. Un hogar, completo. Usó esa palabra, completo. Como si Gabriel y yo, juntos, fuéramos, por definición, incompletos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un espejo roto. De un lado, Elena, que no tenía marido y por eso corría el riesgo de perder su techo. Del otro, Lucas, que no tenía esposa y por eso corría el riesgo de perder a su hijo. 2 injusticias diferentes, dibujadas por el mismo prejuicio, la idea de que solo existe familia cuando hay una pareja. En ese momento, algo casi palpable cambió en el aire. Elena sintió, con una claridad aterradora, que no estaban allí por casualidad. Que aquella conversación, aquel reencuentro, no era mera coincidencia. Inspiró profundamente. Lucas, dijo, con la voz baja pero firme. ¿Y si dejamos de ser incompletos en las hojas de cálculo de los demás? Él la miró, confundido. ¿Cómo así? Elena tragó saliva. ¿Y si tú tuvieras una esposa en el papel, y yo tuviera un marido en el papel, mañana?
El silencio que siguió fue tan intenso que ella podía oír su propio corazón latir. Lucas no respondió enseguida. Desvió la mirada hacia su hijo dormido, como si la respuesta estuviera escrita en aquel rostro pequeño y tranquilo. Luego volvió a mirarla. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo?, preguntó. Te estoy pidiendo un pacto de supervivencia, respondió ella, con honestidad. No te estoy pidiendo una historia de amor lista, no te estoy prometiendo un cuento de hadas. Te estoy diciendo la verdad, necesito un marido para mañana para no perder mi casa. Y tú, quizás necesitas una esposa en el papel para que el juez vea que Gabriel tiene una red de apoyo. No digo que esto sea lo correcto, ni lo ideal. Pero si no hacemos nada, lo que la vida tiene ahora para ti y para mí es que perdamos lo que más amamos. Yo, mi techo. Tú, a tu hijo. Los ojos de Lucas brillaban, pero no solo de emoción. Había miedo, responsabilidad, impacto. Se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. Elena, el matrimonio no es ligero, dijo, con esfuerzo. Aunque sea solo en el papel, aunque sea un acuerdo, aunque lo tengamos todo muy claro, es una vida que se mezcla. Son consecuencias. ¿Lo sabes, no? Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y por eso te lo estoy pidiendo mirándote a los ojos. No es un truco, no es manipulación. Es desesperación. Y también, es una apuesta a que, tal vez, dos personas que siempre fueron vistas como mitades, puedan ayudarse a mantenerse enteras. Los ojos de Lucas se llenaron de agua. Respiró hondo otra vez. Entonces, hagamos esto, dijo al fin. No decidimos nada aquí, ahora mismo, en caliente. Hoy, tú respiras. Yo también. Me das tu dirección, yo te doy la mía. Mañana temprano, antes de hablar con la dueña del edificio, nos encontramos en una cafetería. Sí, al mirarnos a la luz del día, seguimos sintiendo que esto es un milagro disfrazado y no una locura total, vamos juntos al registro civil. Juntos, Elena. Sin que tú cargues con esto sola y sin que yo cargue solo con esta batalla por la custodia, ¿te parece? Ella sintió que un sollozo le subía a la garganta. No era un sí definitivo. Era un puente. Y, en aquel momento, cualquier puente era mejor que el precipicio. Me parece, susurró. Él sacó un bolígrafo del bolsillo, escribió su número en el reverso del recibo y lo deslizó hacia ella. Elena hizo lo mismo, con las manos todavía temblorosas. Cuando sus dedos volvieron a encontrarse, la corriente de miedo y esperanza que pasó entre ambos fue casi eléctrica. Aquella noche, Elena regresó a casa con algo nuevo en el pecho. No era paz, todavía. Era una mezcla de pavor y esperanza. Un territorio desconocido. Al llegar al departamento, dejó el recibo sobre la mesa y lo observó durante varios minutos. El nombre Lucas escrito con letra firme parecía una invitación, una promesa y un riesgo. Tomó el celular, escribió «Llegaste bien» y borró. Escribió «Gracias por escucharme» y borró. Al final, envió solo. «Hasta mañana». La respuesta llegó poco después. «Hasta mañana». Y, Elena, sea cual sea el final de esto, ya no estás sola en esto. La mañana siguiente, el cielo estaba gris. De esos días en los que todo parece más pesado. Elena se despertó antes de que sonara la alarma, se duchó con calma inusual, se recogió el cabello con más cuidado que de costumbre. Miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Había algo distinto en la forma en que sus ojos se miraban a sí mismos, menos resignación, más coraje. Llegó a la cafetería media hora antes de lo acordado. Se sentó junto a la ventana, las manos rodeando la taza para robarle un poco de calor. Cada vez que la puerta se abría, su corazón se aceleraba. Hasta que, por fin, él entró. Lucas llevaba una camisa limpia, el cabello un poco más arreglado, y traía a Gabriel de la mano. El niño sujetaba una mochilita con un llavero de cohete colgando. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa tímida. «Espero que no sea demasiado temprano».
Hoy me desperté antes que el sol, respondió Elena, intentando bromear. Así que no te preocupes. Se sentaron. El silencio de los primeros segundos fue extraño, pero no incómodo. Era el silencio de quienes saben que están a punto de tomar una decisión que va a cambiarlo todo. He pensado mucho, empezó Lucas. En lo que me propusiste. En lo que esto significa. Y llegué a una conclusión que quizás sea muy simple, pero, es honesta. Prefiero compartir el peso con alguien sincero que cargar solo con la apariencia de estabilidad que el mundo quiere ver. La miró con firmeza. Si todavía tiene sentido para ti, acepto. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Estás diciendo que, te casas conmigo mañana? Estoy diciendo que acepto firmar un papel a tu lado mañana, respondió. Con términos muy claros entre nosotros. Sin ilusión falsa, sin mentiras. No sé a dónde nos va a llevar esto. No tengo cómo prometer que nos vamos a enamorar, ni que será fácil. Pero puedo prometer que te voy a respetar, que voy a escucharte y que voy a hacer lo posible para que esta locura sea, por lo menos, un poco menos injusta de lo que el mundo ha sido contigo. Y con mi hijo. Gabriel, que estaba entretenido con un dibujo en la servilleta, levantó la vista justo en ese momento. Papá, llamó. ¿Ella va a vivir con nosotros? Los dos adultos se miraron, tomados por sorpresa. Lucas respiró hondo. Tal vez sí, campeón, respondió con suavidad. Elena, necesita un lugar donde vivir. Y nosotros necesitamos a alguien más en nuestro equipo, ¿qué piensas de eso? Gabriel pensó durante unos segundos, con la seriedad de los sabios. Ella sonríe bonito, dijo. Y no se enojó conmigo por el jugo. Creo que, puede ser. La risa nerviosa que escapó de los tres rompió la tensión. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que Elena rió de esa manera, con todo el cuerpo, como si abriera una ventana por dentro. Ese mismo día, unas horas después, estaban de pie frente al mostrador frío del registro civil, entregando documentos, respondiendo preguntas formales. La joven que tecleaba en el ordenador lo hacía con la misma indiferencia con la que podría estar cerrando un contrato de compra de coche. Para ella, eran solo datos, nombres, números, fechas. Para Elena y Lucas, cada golpe de tecla era un latido. Declaran, para todos los efectos, que pasan a constituir una familia, preguntó la funcionaria, aburrida. Elena y Lucas se miraron. Había un mundo entero en esa mirada. Miedo, sí. Pero también una especie de lealtad que nace cuando dos personas deciden sostenerse en el peor día, sin garantía de aplausos. Declaramos, respondieron casi al unísono. Al salir del registro, con la copia del acta de matrimonio en las manos, el mundo afuera seguía igual, coches, bocinas, gente apurada. Pero para ellos, todo había cambiado. Aquella tarde, Elena subió las escaleras del edificio de Doña Ruth con las piernas temblando. Lucas iba a su lado, con camisa social y vaqueros limpios. Gabriel sujetaba la mano de Elena con naturalidad, como si ya hubiera decidido que ella formaba parte del equipo. Golpearon la puerta de la síndica. Doña Ruth apareció, impecable como siempre, la mirada escrutadora recorriendo de arriba a abajo a los tres. Sí, preguntó, con la impaciencia de quien ya espera una súplica inútil. Vine a renovar el contrato, dijo Elena, con la voz que le quedaba. Según la cláusula. Doña Ruth cruzó los brazos. Fui muy clara, Elena. Tiene que ser una familia. Una pareja. No una jovencita sola. Elena tragó en seco y extendió el papel con las manos firmes. Entonces, déjeme presentarme de nuevo. Soy Elena. Este es el acta de mi matrimonio. Él es mi esposo, Lucas. Y este es Gabriel, mi hijastro. Somos una familia. El silencio que siguió fue casi palpable. Doña Ruth tomó el papel, se colocó las gafas, leyó las líneas con un escepticismo creciente. Luego levantó la mirada, buscando alguna grieta en aquella escena. Es muy conveniente un matrimonio así, a última hora, comentó, con ironía. Parece más un arreglo que otra cosa.
Conveniente es que usted intente quitarle el techo a alguien solo porque no le gustan los solteros, respondió Elena, con un tono más firme del que jamás se había escuchado a sí misma. Nuestro matrimonio es asunto nuestro. El contrato es un asunto legal. Y, legalmente, cumplí lo que estaba escrito. Soy una mujer casada. Tengo una familia. Y si quiere impugnar eso, lo discutimos en los tribunales. Era la primera vez, desde que la conocía, que Lucas veía a Elena elevar la voz de esa forma. Y sintió un orgullo profundo. No por el papel de esposo que ahora tenía, sino por la fuerza de aquella mujer que había pasado años encogiéndose para caber en espacios demasiado pequeños. Doña Ruth no esperaba resistencia. Se encontró, por primera vez, sin el control total de la situación. Apretó los labios, miró el documento de nuevo y, finalmente, encogió los hombros. Muy bien, murmuró. Si está en el papel, está en el papel. El contrato se renovará por 5 años más. Pero recuerda, yo mantengo el orden en este edificio. Y yo mantengo mi dignidad, respondió Elena, sin bajar la mirada. Salieron de allí con el corazón acelerado. Abajo, en el patio, Gabriel tiró de la mano de Elena. Entonces, ¿ahora es oficial?, preguntó. ¿Somos familia? Elena se agachó a su altura. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la sonrisa era firme. Siempre lo fuimos un poco, desde el día del jugo derramado, respondió. Solo que ahora el mundo tiene un papel diciendo lo que nosotros ya sabíamos aquí dentro. Y le tocó el pecho con suavidad. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Mezclar 2 rutinas, 2 pasados, 2 equipajes, no es sencillo. Hubo días de platos acumulados, de discusión por una toalla mojada sobre la cama, de desacuerdos sobre cómo educar a Gabriel. Hubo noches en las que Elena se preguntó si había hecho lo correcto. Momentos en los que Lucas se sintió culpable por arrastrar a Elena a la guerra legal que libraba con su ex. Pero, poco a poco, algo fue creciendo debajo de todas esas dificultades, una intimidad verdadera. No la intimidad apresurada de quienes fingen un romance para subir fotos bonitas, sino la intimidad concreta de quien sostiene la cabeza del otro en un día de migraña. De quien aprende a preparar el café como le gusta al otro, de quien respeta el silencio cuando las cicatrices antiguas gritan más alto que las palabras. Gabriel, por su parte, empezó llamando a Elena Lena, y un día distraído dijo Lena mamá. Ella fingió no haber oído, respetando su tiempo. Pero esa noche lloró en el baño, escondida, no de dolor sino de gratitud. El juicio por la custodia fue largo. El abogado de Lucas, al ver el acta de matrimonio, arqueó las cejas con desconfianza. ¿Está seguro de que esto no va a complicar más las cosas?, preguntó. Lo que sé es que no quiero enfrentar esto solo, respondió Lucas. El día de la audiencia, el juez observó a los 3 sentados juntos en el banco de madera. Miró a Elena, a Lucas, a Gabriel. Hizo preguntas. Preguntó cómo era la rutina, quién hacía la cena, quién ayudaba con los deberes de la escuela, quién se quedaba con el niño cuando tenía pesadillas. En un momento dado, el juez le preguntó directamente a Gabriel. ¿Te sientes bien en la casa de tu padre? Gabriel miró al hombre de la toga y respondió con la sencillez de los niños que aún no aprendieron a disfrazar la verdad. Me siento en casa, dijo. Allí tengo cama, merienda, tarea. Y ahora tengo a Elena. Allí somos un equipo. Cuando tengo miedo, ellos se quedan conmigo hasta que se me pasa. Cuando saco buena nota, lo celebramos. No sé cómo se llama eso en el papel. Pero para mí, eso es familia. El silencio que siguió estuvo cargado de algo que no cabía en ningún expediente. Meses después salió la resolución, custodia compartida, con residencia principal con el padre. El juez escribió, en un breve párrafo, que no se puede ignorar la estabilidad afectiva construida en el entorno en el que el niño demuestra sentirse perteneciente. Cuando Lucas leyó esa frase en voz alta, Elena le apoyó la frente en el hombro y lloró. Lo lograste, susurró. No, respondió él, abrazándola. Lo logramos. Una noche, mucho tiempo después, estaban en la cocina, lavando los platos juntos.
Gabriel se había acostado temprano, agotado tras un día entero de feria de ciencias. Lucas enjuagaba, Elena secaba. Era una coreografía silenciosa que habían aprendido con el tiempo. ¿Alguna vez pensaste, empezó ella de repente, que si Gabriel no hubiera tirado ese vaso de jugo, tal vez nunca hubiéramos hablado de verdad? Lucas rió, dejando escurrir el agua de un vaso. Lo pienso todo el tiempo, admitió. A veces creo que fue él quien nos empujó a esta vida, gota a gota de jugo derramado en el suelo. Ella lo observó unos segundos, el perfil iluminado por la luz amarillenta de la cocina. Aquel día, yo solo podía pensar en una cosa, confesó. Repetía en mi cabeza, necesito un marido para mañana. Sonaba como un pedido sin sentido, un grito mudo. Y de alguna forma, tú te levantaste. Él dejó el vaso en la encimera, se secó las manos y se acercó a ella. Aquel día, respondió con sinceridad, yo solo podía pensar, necesito ayuda. Ya no puedo con todo solo. Cuando me hablaste, sentí como si alguien, por fin, hubiera escuchado un pedido que yo ni siquiera tenía el coraje de hacer en voz alta. ¿Tú crees que yo te salvé, Elena? Pero tú fuiste la primera persona que me miró y no vio a un hombre fracasando. Vio a un padre luchando. Se quedaron así, frente a frente, durante unos segundos. No había música de fondo, ni guión. Solo dos sobrevivientes que, sin darse cuenta, se habían convertido en puerto el uno para el otro. Lucas alzó la mano y acarició el rostro de Elena con delicadeza. Siempre dijiste que no querías un matrimonio de fachada, murmuró. Que el papel no era suficiente para llamar a algo hogar. Yo también. Pero, ¿en qué momento crees que esto dejó de ser solo un acuerdo y se convirtió en casa? Elena sonrió, con los ojos brillando. Tal vez, el día que llegué del trabajo y los vi a ustedes dos dormidos en el sofá, abrazados, con la televisión encendida en un dibujo cualquiera. Y me di cuenta de que ya no tenía miedo de abrir la puerta. Que quería volver aquí. Que no estaba regresando a un lugar. Estaba regresando a ustedes. Él acercó el rostro, despacio, respetando el tiempo de una herida que cicatriza. El beso que se dieron no fue cinematográfico en el sentido clásico, no hubo fuegos artificiales ni aplausos. Pero, para ellos, fue la primera vez que ese matrimonio dejó de ser solo supervivencia para convertirse en elección. Algún tiempo después, una tarde de domingo, Elena encontró una caja vieja guardada al fondo del armario. Dentro había algunas cosas de su madre, cartas, fotos, un cuaderno de recetas. Entre las páginas amarillentas, encontró una anotación que nunca había visto. Una frase sencilla, escrita con la letra redonda de su madre. Aunque no tenga nada, todavía tengo fe. Porque la fe no es creer que Dios nos va a librar de la lluvia. Es creer que pondrá a alguien a nuestro lado para compartir el paraguas. Elena sonrió mientras las lágrimas caían en silencio. Pensó en la primera vez que vio a Lucas y Gabriel saliendo del restaurante, compartiendo un paraguas demasiado pequeño. Pensó en cómo, sin darse cuenta, había sido invitada a acercarse a esa protección improvisada. Esa noche, le contó a Lucas la frase de su madre. Parece que ella lo sabía, dijo él, apretándole la mano. Sabía que un día ibas a encontrarte con alguien tan empapado de miedo como tú. Y que, juntos, iban a conseguir cruzar la tormenta. Elena respiró hondo, sintiendo el peso y la ligereza de esa verdad. ¿Tú crees en el destino?, preguntó, rompiendo el silencio. Lucas sonrió de lado. Creo que hay cosas demasiado coincidentes como para ser solo casualidad, respondió. Y creo que cuando dos personas deciden levantarse una por la otra en el peor día de sus vidas, el destino recibe un pequeño empujón. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con Gabriel durmiendo en la habitación de al lado, el contrato renovado en el cajón y la sentencia de custodia guardada en una carpeta azul. La vida no se había convertido en un cuento de hadas. Aún había cuentas, miedos, discusiones. Pero, por primera vez, Elena sentía que no necesitaba ser perfecta para merecer quedarse. No tenía que demostrarle a nadie que era suficientemente familia. Lo era. Lo eran. Y si tú llegaste hasta aquí,
Quizá te preguntes, ¿cuántas veces has sentido que necesitabas algo imposible para mañana para poder sobrevivir? ¿Cuántas veces has repetido en silencio necesito ayuda, necesito a alguien? ¿Necesito un milagro? A veces, el milagro no viene envuelto en luz y música. A veces, viene en forma de un vaso de jugo derramado, de un pedido desesperado en una noche cualquiera. De un padre cansado y una mesera con miedo al mañana que se encuentran en medio del caos y deciden no dejar que el otro caiga. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté luchando en silencio. Tal vez sea el paraguas en medio de la tormenta de alguien. Y dime, ¿tú crees en el destino? ¿Has vivido algo que parecía demasiado coincidencia como para ser solo casualidad? Si esta historia habló contigo, suscríbete al canal, pero solo si, en el fondo, también sentiste que mereces un lugar al que llamar hogar.